por el 95.3 FM, 590M y en www.elpingüino.com. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Hola, hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 12 de agosto, como siempre nos acompaña Claudio Morán, panelista estable del programa, y junto a quien lo conduce Boris Stipici. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a lugares de trabajo, a Puerto Natales, Puerto Porvenir, Puerto William, Navarino, donde está nuestro amigo Arturo Storaker, que yo creo que ya la próxima semana, próximo sábado, se incorpora de nuevo al programa, ya que está trabajando en su pyme allá en Navarino. Cambalache siempre y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos bajo otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de la región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube como Cambalache el Pingüino, y ahora el Pingüino se incorporó junto a Canal 13 a una nueva plataforma comunicacional 13 Go, que es muy importante, bueno, pueden ver en cualquier parte del mundo. Si usted viaja, anda por Europa y quiere ver Cambalache, solo necesita tener internet. Su internet y Sí. a través de 13 Go ustedes nos pueden ver. Lo único que coincide el horario en el país donde usted está con respecto al horario que tenemos aquí en Magallanes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está hoy día? Este es un programa que tenemos hartas novedades para poder comentarlas. La primera, partamos al tiro, la renuncia del ministro Giorgio Jackson en el día de ayer, que deja al gobierno, un tema que bastante complejo. Se veía venir, era acá algo insostenible. ¿Por qué? Porque el gobierno de Gabriel Boric, no tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces tiene que negociar con la oposición, con los partidos de oposición y con los parlamentarios de oposición, porque a veces pareciera que las negociaciones son más personales que partidistas. O sea, las estructuras de los partidos no negocian personas, porque hay tantos independientes y cada independiente se escapa, como diríamos, con su propio tarro, y de alguna manera quieren todos tener un protagonismo frente a temas legislativos tan importantes como puede la ley de pensiones, que favorece a los jubilados, la reforma tributaria, que para poder tener una buena ley de pensiones tenemos que tener una reforma tributaria, tenemos que también para tener los cambios que el país necesita. Ahora, entre otros de los temas de la semana, digamos, el más reciente es lo de Giorgio Jackson, pero todavía le están dando con el tema de los gobiernos regionales y las platas que se han escapado desde el gobierno con esta señorita que fue, digamos, como el ícono de la malversación, de hacer las cosas mal, de haber un aprovechamiento de los gobiernos regionales a través de las fundaciones. Lo hemos analizado en el programa anterior, y de alguna manera la señorita esta Polisi se ha transformado en un ícono de cómo sacar las castañas, como dicen, la mano del gato, pero aquí no son castañas, acá son pesitos, plata, y con proyectos truchos, proyectos que de repente como que uno no les ve la importancia, porque pintar un estadio, pintar una silla, poner unas plantitas de flores, entonces temas como eso es como un engaño. Y la lencería también se sacaría con la mano del gato, ¿no? No, esa se la pone con la mano del gato. Pero, claro, lo de la lencería no. Ahora, este país, uno conversa con muchas personas a diario, tiene discusiones,
de repente como que Claudio y que nosotros mismos somos muy mediáticos, porque en la medida que pasan las cosas, por ejemplo, yo creo que con el tema de Giorgio Jackson se va en la gente, o los medios de comunicación, no la gente, los medios de comunicación, que hoy día pautean la política y pautean todo en Chile. Los medios de comunicación, los matinales, como que con los invitados que tienen y que siempre son los mismos invitados. Por ejemplo, uno ve de repente en un canal de televisión hablando de ética, de moral, al senador Moreira. Entonces, para quien conocemos a Moreira, le hemos seguido la trayectoria política, y como él, otros, de todos los sectores, y aquí no nadie se salva. Uno dice, pucha, ¿con qué cara? Y hay que tener cara de palo para presentarse y hablar de honradez. Es cierto lo que me contaron, que cuando estudiaba en el liceo acá, que creo que lo sacaron con abogado, como a los 20 y tantos años, Sí. le pegaba a la mamá, ¿o no? Bueno, por ahí algo dicen de eso, Algo eso es dicen, como un rumor. me llegó ese rumor. Pero yo personalmente lo conocí en la Whiskería 53, trabajó, pero no tiene nada de malo. Eso era, él era joven, y después entró al Instituto Sí, pero de la Juventud. lo de pegarle a la mamá... Eso no. Pero yo a lo que voy, que el señor Moreira, hoy día senador de la República, una persona que pontifica a través de los canales de televisión, en los matinales, que haya trabajado en una whiskería, me da lo mismo. Él fue juventud, quizás cuando trabajaba en la whiskería... Y si el whisky era bueno... Claro, no, pero es que la whiskería era un concepto, un nombre de algo, y cuando uno iba, él lo recibía, él era animador, entre otros. Yo tenía un amigo también que trabajaba ahí, y otros más amigos, eso era de Mario Fochino, estaba al lado del Caracol, ahí justo pegado al Caracol estaba la Whiskería 53. Entonces, cosas como esas, pero eso no tiene nada de malo. No hay que también ser más papista que el Papa, porque cuando... ¿Qué sabía Moreira que iba a ser senador? ¿O que iba a llegar a diputado? ¿O que iba a tener un cargo tan relevante en el gobierno? No sé, cosas como esas. Pero hay que mirar en el contexto actual quién es Moreira. Y en el raspado de la olla y en las platas truchas, ¿no es cierto? Que él le pegó el manotazo a través de Penta y otros. Ahí sí que ya era parlamentario, entonces ahí sí hay historia. Pero lo del otro de su juventud no interesa. A mí por lo menos no me interesa. Entonces, a lo que yo voy, Claudio, y quien nos está viendo, que, mira, toqué el caso de Moreira, no es que porque se dio. Ahí discrepo de ti, ¿eh? Sí. Yo creo que la mujer del César debe serlo y parecerlo. Y estaría bueno que en este país se entendiera que las personas que aspiran a los más altos cargos públicos tienen que estar con las manos limpias y no tener esqueletos en el ropero. Ya, pero también hay algo, que quienes pueden de alguna manera actuar como dices tú son las realezas, porque yo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de las hijas del rey de España, la están preparando para que desde niñitas para que sucedan, y una de ellas va a ser reina de España y tiene que comportarse, pero las preparan de niñitas. Sí. Pasa también con la realeza británica. Entonces ahí como que van preparando. Pero yo te digo, alguien me puede decir, conociendo a la familia y conociendo al presidente Gabriel Boric, que alguna vez él, cuando estaba en el colegio British School, cuando andaba con sus amigos por la calle Borio, por la avenida España, o por donde sea, o jugando al fútbol, o yendo a fiestas, que que él habría pensado que iba a llegar a sentarse en el sillón de la Moneda y ser presidente de Chile. Entonces, cuando le sacan cosas de su juventud, bueno, es que, bueno, la estupidez no tiene dimensión. Y la gente que opina así... Es que yo creo que hay valores... bastante estúpida. Bueno. No, hay valores que son básicos, esenciales. Y esos valores se aprenden en la casa, desde chiquitito. Sí. Si una persona no aprende desde chiquitito que lo ajeno no se toca, lo más probable es que sea un ladrón cuando grande. O sea, tú no vas a transformar a un niño o a un joven ladrón en una persona honesta por arte de magia. A ver, pero yo te voy a decir una cosa, pero también
A ver, miremos las cosas bajo un prisma de la realidad. ¿Quién de chico o siendo joven en la edad de la pubertad no hizo alguna tontera como chiste? Yo te digo, yo en mi juventud, cuando teníamos 12 años, 13, porque en ese momento... ¿Te robaste algo? No, ¿sabes que le sacamos los melones a los camiones que subían por la Independencia, que andaban unos camiones viejos y que llenos de melones y sandía, y nos escondíamos detrás de los árboles y sacamos un melón? Claro, robamos un melón, no me cabe duda, pero era la pandilla de los que jugábamos ahí en Independencia con Armando Sangüesa, el sector, y recuerdo a todos mis amigos de niños, que te digo, y esas pellejerías, como se dice, las hacíamos. Pero, claro, nadie sabía y uno no... Pero nunca te acusaron por mechero o algo así. No, nunca de eso. Ya. Pero yo te digo, el concepto de la maldad, porque las cosas, hay maldad... Cuando ya la cosa influye en la maldad, ¿no? ¿Pero qué edad tenías entonces? 12, 11, 12 No, años. pero eras inimputable, eras un niño. No, que eras un niño. Inimputable. Inimputable. Éramos cabros del barrio que teníamos... Yo no creo en aquello de ladrón y borracho, pero buen muchacho, no. No. Si tú eras de esa edad, eras un niño y absolutamente inimputable. ¿Tú alguna vez como niño, en esa edad, entre los 8 años y los 15, 16 años, no, es que no cambia, compartiste en algún barrio con tus amigos del barrio, con el hecho de arriba de la bicicleta, jugando al fútbol, jugando al básquet, estando ahí en la esquina del barrio, conversando? Mira, en esa época, y para los que somos más viejos, y le quiero contar, se jugaban lo que allá en el norte llamaban las caninas, las bolitas. ¿A las bolitas, sí? Claro, o al trompo. Pero jugaba eso cuando era niño chico, po. Pero bueno, tenía 8 o 10 años. No, pero no a los 15 años, po. Oye, a los 15 años tú me decís que pololeabas allá. ¿Y eso sería un juego? ¿Sería malo? No, era como un juego. Y con mujeres, más encima. Claro. Y con mujeres. Mira, imagínate lo pasado de moda que estoy. 10, 11 y con años mujeres, güey. Siempre me acuerdo de Por en ese tiempo, Entonces, a los hombres les gustaban las mujeres, ¿sabes? Claro, pero en ese tiempo. Pero vámonos a lo que tenemos hoy día. Hoy día, por ejemplo, la renuncia de George Jackson, dentro del clima político que está viviendo la nación, fue un mal necesario, porque tenemos una polarización tan grande en la política chilena, donde el extorsionismo frente a proyectos de ley que el gobierno quiere sacar, la derecha extorsionó al gobierno con la sacada de George Jackson. Le dijo, y estuvo diciendo, incluso envió cartas, etcétera, etcétera, y le dijo al presidente, mire, si nosotros no conversamos, si usted nos saca a este ministro del gobierno. Él, por el bien de Chile y el bien de los jubilados y de los pensionados, renunció. Ya, perfecto, renunció. Ahora quiero saber, a partir del día lunes, cuál va a ser el comportamiento de la derecha. Capaz que digan, no, ahora me tienen que sacar al ministro Montes de Vivienda, o mañana va a decir, tienen que sacarme al señor Crispy del segundo piso. O sea... Pero la salida de Montes la están pidiendo la Asociación de Animalistas, ¿sabías tú o no? No tenía idea. ¿No te acuerdas cuando Montes dijo que el responsable de los incendios forestales eran los conejos? Oye, sabí que no dijo ninguna tontera. Y tú sabes que quedó demostrado que los conejos ayudaban al tema. Científicamente está comprobado. Entonces, en el primer momento a uno le parece raro que digan una cosa como esa, pero después la gente que sabe del tema dijo, no dijo ninguna tontera, ninguna aberración. Cómo se propaga el fuego en los bosques, y los conejos ayudan a la propagación del fuego. O sea, hay que también ir al o sea que para evitar los incendios forestales hay que aniquilar a los conejos. No, pucha, lógico, hay que aniquilarlos. Los conejos no es... ¿Son los conejos de izquierda o de derecha? A ver, dime tú. Es que a veces te ponéis más papista que el Papa. No, yo no soy papista. Soy protestante, así que no puedo ser papista. Opíname de la renuncia. ¿Qué crees tú lo que viene ahora y
cuál es tu opinión sobre tu opinión Bueno, muy personal. anoche llamé a un amigo de otra parte y me confirmó que está vacante la embajada chilena en Canadá. Ya. Porque evidentemente, quizás no el lunes, pero un poco tiempo más, desgraciadamente este país, la mala memoria es un mal endémico, Sí. se va a olvidar y lo mandarán de embajador allá. Total, el Justin Trudeau también es progre, la misma línea. También se supo hace pocos días que era más progre de lo que se pensaba, desde lo que se le queda la patita atrás, o como dice mi amigo Víctor, que mira la hora, el reloj al revés, en fin, bueno. Pero evidentemente estos casos terminan en eso en cuanto a las personas. Pero, y yo en este sentido quiero decirle, sobre todo a la gente de derecha, cuidado, están cayendo en el error de siempre. Es un hecho que este gobierno como gobierno no va a continuar. A las fuerzas políticas del actual gobierno lo que les convendría es irse cuanto antes, porque mientras más se demoren en irse, mayor va a ser el daño directo al país y pese a la mala memoria a los chilenos se les va a recordar por mucho tiempo. Si se fueran ahora, en un año más ni se acuerdan ni de los nombres. Pero, ojo, son dos cosas distintas. Lo digo en mi artículo de mañana, por favor léanlo. ¿Qué es lo que está haciendo las fuerzas políticas del actual gobierno? Porque el gobierno es una estructura jurídica política, pero debajo de eso hay fuerzas políticas. Nosotros estamos viviendo desde hace años ya, y eso debo reconocer, y por eso soy amigo de Boris Stipicic, porque Boris Stipicic, a diferencia de la gran mayoría de los izquierdistas de este país, sobre todo de la llamada izquierda democrática, no es un hipócrita. Y él se ha atrevido a hablar de revolución. Este país está sufriendo una revolución. Y esa revolución empezó antes del actual gobierno, bastante antes incluso de octubre del 2019, y no se va a detener porque perdieron el plebiscito constitucional el año pasado, ni la dirección de concejales de este año. Y si se va este gobierno, cuando sea que se vaya, la revolución va a continuar. Y ellos siguen ganando espacio. Cuidado, porque yo sé que se están sobando las manos. Ahí están construyendo candidaturas. Me llega a risa la candidatura de doña Evelyn Matei, que es la típica candidatura falsa del punta de lanza, porque detrás de doña Evelyn está el innombrable. Y si creen que haciendo un nuevo gobierno de administración van a parar y van a solucionar esto, están rotundamente equivocados. Mientras la derecha no prepare o no se prepare para un verdadero proceso contrarrevolucionario, no sacan nada contra que se vaya Jackson ni que se vaya Boris. No sacan nada, porque la podredumbre revolucionaria sigue por dentro. El próximo gobierno de derecha todo apunta a que va a ser tan globalista como este de izquierda. Y el problema de nuestro país es que nuestro país está entregado a fuerzas foráneas que no dan la cara y que están determinando nuestra actualidad y nuestro futuro y nuestro porvenir. Ya perdí la cuenta de cuántas agencias ONU están funcionando en Chile, incluso hasta en esta región, no me acuerdo quién, el otro día ya cuando leo tanta estupidez, trato de olvidarla, están pidiendo que se abra una oficina ONU acá, y en otras regiones exactamente lo mismo. Son globalistas, ellos conciben de que los países estén intervenidos y dirigidos por organismos supranacionales. Bueno, pero nosotros tenemos otros temas también interesantes hoy día, ¿no es cierto, amigo Boris? Muchos temas como por ejemplo pero mira, pero quiero decir el asesinato del candidato en Ecuador. Sí, pero ese también lo vamos a tocar si tenemos harto, tenemos una hora de programa todavía. Hay algunas cosas que son interesantes de acuerdo a lo que tú has expuesto bajo tu responsabilidad de tu opinión. Tú dices el gobierno tiene que irse, el presidente no es llegar y decir me voy, chao. ¿Puede negociar una reforma constitucional transitoria? Pero claro. Y debería hacerlo. ¿Para qué? Porque a un sector. Pero no lo va a hacer. Espérate, a un sector que la derecha, como la derecha que tú opinas, la misma que opinas tú, esa derecha que le molesta no que se vaya el presidente. Pero ¿sabes qué más? El presidente tiene un respaldo de una ciudadanía del
32%, y eso es parejito. Él salió tenía el 32 de la izquierda, a la izquierda el 32, y si le sumamos la izquierda más tradicional, más hacia la derecha, llega a un respaldo mayor. Pero, ¿cuánto tiene la derecha? La derecha que tú le pides la renuncia, la que quiere que se vaya, la derecha de un puñado, ¿no es cierto?, de fanáticos ultraderechistas que quieren que el presidente, no les gusta este presidente porque este presidente dice de izquierda. O sea, yo, Boris Stipici, tendría que aceptar el día de mañana a un presidente fanático de derecha que esté en La Moneda. Ustedes no lo aceptan, yo tampoco lo aceptaría. ¿Por qué no tengo que aceptar? Ahora, la gente, yo veo cómo la gente quiere al presidente Boris, cómo se le acerca, cómo lo abrazan. El otro día, fue en una protesta que hubo en La Moneda. En el show que armó eso. No, salió, claro, para usted, salió, agarró un megáfono, estuvo con la gente que estaba protestando, la gente lo aplaudió. Entonces, ¿qué dijo la derecha? Porque creían que le iba a pegar, que lo iban a insultar, que lo iban a escupir. ¿Qué dijo la derecha? Ah, hizo un show. El presidente fue a hacer un show. Ahí no, dio la cara, se enfrentó. El presidente es pueblo. Y los que critican al presidente no son pueblo, es élite. Es la élite que siempre quiere aprovecharse de ese pueblo, ganar más plata, porque no sé, parece que en Chile hoy día no se compite, y tú lo has dicho, yo te lo apruebo, y en eso coincidimos, no se compite por el nivel intelectual que tiene la gente. Tú mismo lo has dicho, y mira, y en eso el otro día te acuerdas que te hice llegar de que Villegas te copió, el pelucón Villegas, que tiene un programa, habló exactamente lo que tú dices, Claudio, sobre la derecha, una derecha que no lee, una derecha inculta. Lo voy a demandar. Una derecha que solamente quiere ganar plata, plata y más plata. O sea, la derecha, usted sabe, la derecha compite por la plata. No le interesa competir ni en el deporte, no le interesa competir, porque si le interesaría el deporte, estaría ayudando al deporte. ¿Cómo se está comportando para los Juegos Panamericanos todas las grandes empresas que son de derecha? Mira, y que dicen... Este es un drama, ya que tú lo tocas, y nos estamos refiriendo a las derechas, ¿no es cierto? Sí, a las derechas. Yo se los digo, ubíquenlo, no han salido nuevas ediciones, pero están en las librerías de libros usados. Nuestra inferioridad económica. Francisco Antonio Encina, nadie podría decir que Francisco Antonio Encina era un hombre de izquierda, nuestro más grande historiador. Escrito en 1911. Y ya don Francisco Antonio Encina describe a la clase alta de este país, no se hablaba de izquierda y derecha. No, de clase alta. Desprecian, dice, la educación y la cultura, porque están convencidos que con dinero, ¿para qué estudiar? Contratar el mejor abogado, contratar el mejor médico, etcétera. Todo en materia de negocio. Y hay que reconocer una cosa, o de alguna vez reconozcanla. ¿Sabes cuándo a la llamada a sectores de derecha les dio por meterse a estudiar ellos y no contratar los servicios de otros? En el gobierno de Pinochet. Pero Pinochet... En el gobierno, y te voy a decir por qué. Por la búsqueda de estatus. ¿Por qué? Porque empezó a vender aquello de tener un máster o un doctorado, PhD. Entonces, claro, con dinero tú puedes ir y comprarte un doctorado en Harvard, por ejemplo. Y te da otro estatus. No importa que nunca hayas creado nada, ni tengas imaginación, ni capacidad de crear, ni inventar nada. No, eso es un tema ya de coeficiente intelectual y de inteligencia emocional. Pero desgraciadamente esa es la tónica de nuestro país. Una incultura atroz. Yo a veces, fíjate, me he puesto a pensar, sí, ya que está de moda el tema, lo están poniendo de moda en los Estados Unidos, contactar a algún extraterrestre, ¿ya? De esos que venga a la Tierra cada 10 años y preguntarle, oye, ¿tú has visitado esta parte sur de América? ¿Ya? Sí, me va a decir, Chile, qué sé yo. ¿Y qué te parecería? Bueno, le impactaría, por ejemplo, cómo después de décadas, viene cada 10 años o cada 20 años, y seguimos hablando los mismos temas. Seguimos pegados en el mismo tema, por ejemplo, el del año 73. Y el promedio de los chilenos no se interesan en ningún tema de alguna mínima
trascendencia. Mira, yo tengo la fortuna, no digo la suerte porque yo no creo en la suerte por convicciones, tengo la fortuna de haber tenido muchas experiencias de orden laboral, profesional, en fin. Hace muchos años atrás yo asesoraba indirectamente algunas cosas que hacía aquí la Oficina Comercial de Taiwán, en Chile. La política de las dos Chinas. Y un día los chinos, igual que los japoneses, todos los negocios los hacen en torno a la mesa. Todo eran restaurantes, todo. Entonces yo tenía que acompañar sobre todo empresarios de origen taiwanés, para asesorarlos, en fin. Y una vez le digo a uno de los funcionarios taiwaneses, oye, ¿y por qué no vamos a ese restaurante allá que se ve tan bonito? Me dice, yo explicarte después. Bueno, ¿y de qué me enteré? Me enteré de que, y así es como se generan las potencias, ¿no? Esto fue cuando recién comenzaba a desarrollarse la China actual, la China moderna. ¿Ah? Antes China era el segundo país más pobre del mundo. Bueno, China, Beijing, la China comunista, contraria, enemiga a ellos, están al borde de la guerra. Sí. Tenía y tiene un sistema mundial de información sobre la base de restaurantes chinos. ¿Por qué? De restaurantes de comida china. ¿Por qué? Muy simple. Porque el espionaje se hace en los restaurantes. En los restaurantes tú escuchas qué conversa la gente, qué piensa, qué le interesa. Bueno, y toda esta información se procesa y se manda al cuartel general. Mira qué interesante. Entonces, tú a través de hacer un trabajo de muchos años, de escuchar lo que la gente conversa en los restaurantes, te vas dando cuenta, por ejemplo, de lo que la gente está pensando, del nivel cultural que tiene la gente. En pocas palabras, y esto hay algunos estudios serios que lo avalan, la caída cultural de este país es espantosa. Pero tremenda. No, y ojo. ¿Y por qué yo recrimino a la gente de derecha, considerándome yo más cercano a ese sector? Porque han vuelto a lo mismo que decía don Pancho Encina. Creen que con plata se compra todo y están rotundamente equivocados. Y porque además está escrito en la Biblia, a quien más se le da, más le será exigido. La persona que nació en un hogar acomodado y que ha tenido acceso a buenos colegios y a buena educación, tiene una responsabilidad social y cultural enorme y no la cumple. Ahora, mira, yo te voy a decir, tú hablaste algo de la vuelta, de que en el gobierno de Pinochet se preocuparon de la educación. No, yo te estoy diciendo, no me entendiste bien. Yo dije otra cosa. Yo dije que la gente de derechas, la gente de mayores recursos económicos especialmente, se empezaron a interesar en el tema de educarse o dedicar a sus hijos. A sus hijos, evidentemente. Pero en la búsqueda siempre de un estatus que ahora es sociocultural, de tener títulos, ¿me entiendes? Claro, títulos y más títulos. Porque... Títulos académicos, porque como bien dijo un académico argentino que murió como a los 100 años, un par de años atrás, Mario Bunge, en América Latina el título académico reemplazó al título nobleza, ¿sabías tú? Claro, eso de los MBA, los MBA y los PhD, etcétera, claro. Dan estatus. Bueno, claro. Dan estatus, aunque no sepas en nada, pero no importa, pero tiene título. Pero mira, a la vuelta cuando parte la dictadura, un momento tan duro para Chile, lo primero que hace Pinochet y sus asesores es cerrar las escuelas normalistas. Las escuelas normalistas preparaban profesores con vocación. La escuela normal de Acu, había la escuela normal de La Serena y había muchas escuelas normales que realmente sacaron grandes profesionales en el mundo de la educación, especialmente la educación básica de los niños. Y eso lo volaron de un plumazo, porque decían que era centro de comunismo ahí. Lo otro, cerraron, el primer año de la dictadura, cerraron en las universidades las carreras de la docencia, las carreras docentes. Y lo peor de todo, que eliminaron el tema de la educación cívica, como que no era necesaria para que la juventud se prepare cívicamente. Y peor a eso es el tema de la carrera de filosofía. En las escuelas se dejó
de estudiar como ramo la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía como a uno le permite y le enseña a pensar la vida, a pensar en sí mismo. Y uno que tuvo la oportunidad de estudiar filosofía, porque en los colegios religiosos, como el caso de los salesianos, nosotros teníamos buenos profesores que eran curitas de filosofía. Siempre me acuerdo el que le decíamos el Zorro Contreras, era un tremendo cura y que enseñaba la filosofía, pero uno aprendía porque lo hacía en forma muy práctica, y eso es importante cuando el profesor le enseña al alumno en forma práctica, no se vuela. Pero ¿a qué voy yo? Que hoy día, y lo dicen, no lo dice solo mi amigo acá Claudio Morán y otras personas, oye, la derecha que hoy día tenemos, y uno la ve a través de la televisión, porque ¿quiénes son los parlamentarios de derecha? Los representantes que se muestran y dicen, esta es la derecha, yo represento a la derecha, ustedes sí que buscan como un liderazgo, un seguimiento de sus postulados, pero hay gente bastante ignorante, realmente ignorante desde el punto de vista de los conceptos. Están en la pelea chica, en el tema de estos gallitos de fuerza, como que antes se hacían esto así con el pulso. Entonces yo te saco a este, yo pongo a este, yo te digo esto, ¿cómo me contestas tú? Porque el tema derecha-izquierda hoy día en Chile está sufriendo una fuerte polarización. Y se nota en la sociedad. A la gente le molesta, la gente que piensa le molesta. Yo te digo, y hoy día, ¿por qué? Porque en los momentos más difíciles que vivió Chile, que fue la Unidad Popular fue un momento difícil desde el punto de vista político, que desencadenó en un golpe de Estado. Y en ese momento, esos 3 años del gobierno de Allende, había una fuerte polarización entre lo que era la Unidad Popular y el resto, los partidos que no pertenecían o contrarios a la oposición de la Unidad Popular, donde estaban el Partido Nacional, la Democracia Cristiana y otros. Entonces, pero la polarización era muy grande. En un hogar, en una familia, habían algunos que pensaban y eran partidarios del gobierno de Salvador Allende y otros eran contrarios y no se hablaban entre hermanos. Yo recuerdo pololeos que terminaban por razones políticas. Por razones políticas. Risa, entonces, pero eso hoy día no lo tenemos todavía en Chile, todavía. Pero hay cosas también que, y volviendo y retrocediendo, rebobinando un poco hacia atrás, hoy día, por ejemplo, estamos viendo esto es lo que está pasando en los gobiernos regionales. Este tema de las platas mal habidas o mal entregadas o a través de fundaciones. Entonces, pero todo se centra ahí. Pero para atrás, no. Y si uno nombra lo de atrás, entonces, ¿qué dice la gente derecha? La teoría del empate, la teoría no quiere venir a empate. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con el Paco Gates? El Paco Gay eran más de 30.000 millones de pesos. Hoy día nadie sabe en qué terminó el Paco Gay. ¿Qué pasó con esas platas? ¿Qué pasó con el Milico Gay? Tampoco nadie sabe. Estuvo ahí, están en la justicia, está durmiendo en algún juzgado, no sé dónde, pero nadie sabe nada. ¿Qué está pasando con el juicio del alcalde Torrealba, Vitacura? No hay juicio. Todavía no hay juicio. Claro, pero todavía. ¿Y por qué no hay juicio? Porque ¿qué están preparando? No, porque están en proceso de investigación. Sí, pero, oye, qué fácil cuando alguien tenía platas mal habidas con declaraciones de choferes y la guardaba en la pared de la casa. Lo que pasa es que hay en el procedimiento penal hay una base esencial que se llama principio de objetividad que obliga a la Fiscalía a investigar todo lo que perjudique al imputado, pero también lo que le favorezca. Sí. Entonces, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero con una lentitud parecen tortugas. Es que lo que pasa, amigo Boris, es que el sistema está colapsado. El sistema está colapsado porque este es un país
desquiciado. O sea, todos los días aparecen nuevos delitos, nuevas formas de delito. ¿De acuerdo? No, y se ha ido desarrollando esto que se llama el crimen organizado, en que realmente creo que los medios de comunicación están al debe Tremendamente. en cuanto a realmente informar a la gente y compenetrarla, ponerla a pensar en esto, qué significa esto del crimen organizado, organizaciones para cometer crimen, y piensan simplemente, realmente no sé en qué piensan, en un funeral narco, una cosa así. No, si hay muchas formas de organización criminal. Por ejemplo, se ha detectado que verdaderas mafias manejan los espacios del comercio ambulante en las calles. Sí, mafias Y totalmente. eso es una forma de organización delictual. Eso es crimen organizado. Entonces, cuando hay organizaciones, obviamente, ¿cómo investiga el Ministerio Público si se les cierran todas las vías? Por otro lado, y cuidado, es un tema muy delicado, yo sé que al mucho les escuece, el crimen organizado, mundialmente, Sí. necesariamente, se basa en la corrupción. Y la corrupción, especialmente de funcionarios públicos. Ese es un temazo en Chile que se evita. Pero si hay crimen organizado es porque hay corrupción creciente. Es decir, alguien está participando y tiene cargos públicos. Pero mira, y tú a raíz de lo que tú estás opinando, y veamos, pongámoslo como ejemplo, lo que pasó anteayer en Ecuador, con Sí. Fernando Villavicencio, que lo mataron. el asesinato de uno de los candidatos. En la encuesta iba como en cuarto. Era periodista. Sí. Pero el tema es que a él no lo asesinaron porque era candidato, sino porque él como periodista estuvo investigando el tema de la droga en Ecuador, de estos carteles de la droga, y le jugaron, y ahí entró lo que es el sicariato, o sea, de contratar sicarios. Y mira, es que en el tema de las conversaciones de la policía, Sí. había uno de los... Porque ya es tema en Chile. Claro, Boris. entonces yo En quiero... Chile se sabe que ciertos problemas los puede solucionar contratando un sicario. Eso es algo inconcebible en nuestra cultura chilena tradicional. Impensable. Pero impensable. Pero en un continente como el continente sudamericano, donde participamos Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, este tema del comportamiento frente al miedo por parte de estos carteles, que están metidos en la droga y en la delincuencia, claro, oye, la extorsión es parte de... Entonces, a lo que yo voy, ¿cuánto cuesta contratar un sicario? Capaz que de repente en Yapu alguien ponga un aviso, ¿no es cierto? Me ofrezco de sicario, cobro 500 lucas. ¿Problemas difíciles? Llámeme. Llámeme, claro. Entonces, cosas como esas. Entonces, el tema de fondo, Claudio, quien nos está viendo y escuchando, ¿cómo hemos ido retrocediendo en una cultura que no la teníamos antes, pero que hoy día somos bastante copiones los chilenos? Porque esto de los sicarios y esto parte en Colombia. Entonces, o sea, hoy día ya, y después, ahora está en Ecuador, en Argentina, y ahora estamos en Chile. Hay algunas cosas que, y por eso es que yo sostengo, no es por darme aires intelectuales, nada por el estilo, yo no tengo ningún interés y aspiración a ningún cargo público, ni tampoco, perdónenme la expresión, asesorar pelotudos en cargos que no se merecen. No, yo lo digo esto porque tengo la convicción. Un amigo mío, yo pertenezco a algunos grupos de carácter de intereses culturales, un amigo mío que es nada menos que doctor en filosofía, escribe sobre la formación de los reyes y la nobleza en la alta Edad Media. Siempre tradicionalmente se concibió y se entendía que las personas que asumían
cargos públicos de responsabilidad, como bien definió Tomás de Aquino, aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, tenía que prepararse por mucho tiempo y por mucho. Bueno, hoy en día no existe esa convicción. Y por eso mismo, cuando tú reflexionabas sobre Iván Moreira, pucha, a lo mejor los primeros síntomas de alguien que va a llegar a altos cargos públicos es que no tenga dedos para piano, ni para estudiar, ni para trabajar, ni nada. Porque es la verdad en Chile, pues, viejo. Bueno, es la verdad es la en realidad. Chile. Sí, o sea, la inmensa mayoría de nuestros próceres políticos no tienen nada que decir si pasan al sector privado. Si no tienen pega, si no se mantienen en el sector público, nadie les da pega, porque no tienen ninguna capacidad intrínseca ni competencia en nada. Entonces, la persona que está en estos cargos debe prepararse. Y una de las cosas que debería haber llevado a reflexión y debe hacer reflexionar es que junto con el crecimiento económico, algunos dicen desarrollo, yo digo crecimiento económico nomás, también crecen las cosas malas. Por ejemplo, Chile al año 73 era el ingreso per cápita número 2 hacia abajo de América, solo superado por Haití en cuanto a abajo. Primero Haití, el más bajo, segundo Chile, a ese nivel de pobreza. ¿A quién le iba a interesar venir a vender droga? A nadie. Claro, porque nadie compraba. Pero resulta que Chile bordeó, ya perdimos la oportunidad, bordeó la entrada al primer mundo, al desarrollo, se la farrió, porque realmente no lo entendió, le quedó grande el tema, pero quedó con alto nivel de ingreso. Chile es un tremendo consumidor de drogas, generaciones completas. El que yo aplico, miren, para mí se presume consumidor de drogas, mientras no me demuestre lo contrario, porque están una serie de señales inequívocas. Nunca nadie se preocupó de eso y de cómo preverlo. Y hoy día solucionarlo es tan difícil como esto. Si tú le dedicas, ya mire, a la PDI le vamos a entregar 5 millones de dólares extra para estas políticas contra el narcotráfico, el narcotráfico destina 50 millones de dólares para atacar a la PDI, corromperla, esto. O sea, las cantidades de dinero que son exponenciales. Pero, y hablando del tema de lo que pasó en Ecuador, y que evidentemente fue una cuestión brutal, ¿no? O sea, el asesinato de Kennedy, que eso quedó en el pasado, aquí simplemente mataron a varios, un desastre. Porque en América Latina, y los especialistas en seguridad y defensa lo saben acá en Chile, sé que algunos están viendo este programa, saben que Chile está en camino de ser un Estado fallido y un narcoestado. La penetración de las instituciones y del tejido social chileno por el narcotráfico es gravísimo, porque llega un momento en que la gente cree que las instituciones están haciendo algo y las protegen, cuando las instituciones al final terminan controladas por los malos, por el crimen organizado. Y ojo, eso que pasó en Ecuador ya entró a Chile. Hace algunas semanas atrás fue atacado su domicilio el alcalde de Zapallar. Los especialistas en seguridad dicen hay un punto de inflexión. Cuando empiezan a atacar autoridades, candidatos, cosas así, es porque ya están empezando a manifestar que ellos tienen el control. A mí muchas personas me dicen si yo no tengo miedo por las opiniones que doy. Yo digo, no tengo miedo, pues lo hago con mi conciencia muy limpia y porque, bueno, si tengo que morirme, me muero. Pero la verdad es que en forma creciente en Chile las personas estamos y vamos a seguir estando expuestas, porque si la señora Polisi, la recuerdo más por la foto en ropa interior que por otra cosa, está preguntando cuánto cuesta un sicario, es porque, señor, esto es real. En Chile se está ejerciendo el sicariato. Pero no lo dijo ella, se lo dijo bueno, el otro, pero ya es tema. Hay que tener cuidado. Por eso es que no es exageración. Y comparemos, siempre en Chile hemos tenido ese complejo estúpido y erróneo de creernos la última Coca-Cola del desierto, o dirían en la Pampa Argentina la última chupada del mate. Sí. No lo somos, estamos tan expuestos como cualquiera, imagínense, en Chile tenemos en términos reales más de 3 millones de inmigrantes
y ninguno entró a la buena. Algunos se han ido legalizando, y ahí ha venido las organizaciones del Tren de Aragua y todo eso. Mochati hace un par de semanas atrás mostró una entrevista tenebrosa a una periodista que escribió un libro de cómo esto se maneja desde Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, y cómo el Tren de Aragua, lo publicó esto la CNN, no ha tenido oposición para crecer en Chile. ¿Por qué? Porque el crimen organizado chileno es rasca, o sea, no tiene la fuerza porque tú sabes que las organizaciones criminales compiten entre ellas y se matan, pero no han tenido cómo oponerse a la fuerza del Tren de Aragua y de otras organizaciones también colombianas, qué sé yo. Miren, y esto no es denostar a nadie, esto es real, esto está en el estudio de ciencia política de toda América Latina. Países como Colombia, por ejemplo, ahora también Venezuela, pero Colombia es más gráfica. Colombia siempre se ha considerado el prototipo de un Estado fallido, o sea, un Estado en que el Estado como organización jurídica de la nación nunca ha tenido realmente el control del territorio, de lo que pasa adentro. En eso consiste ser Estado fallido. Entonces Colombia, y desgraciadamente en Chile estamos en camino de eso, ha sido siempre un país de mafia. La mafia, bueno, ustedes conocen por el patrón del mal, ¿no es cierto?, de la producción de cocaína, exportación, pero también está la mafia de los cafetaleros, está la mafia de los esmeralderos. Recuerdo, por ejemplo, los esmeralderos llevaron hace años atrás, muchos, como 40 años atrás, al poder a un Julio César Turbay, etcétera. O sea, organizaciones, diríamos elegantemente en Chile, ONG, organizaciones no gubernamentales, al margen del gobierno, al margen del Estado, que realmente tienen más poder adentro. Y acuérdense que Pablo Escobar en Colombia también aniquiló mandó matar a un candidato presidencial, también. Murió, o sea, hubieron, creo que no sé si 6 o 8 atentados en Colombia. Sí, y por eso es que te digo, o sea, es una cuestión tremendamente grave. Y la cuestión es cómo recuperamos el país. Pero esto en términos reales, esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de fuerzas políticas. No es una cuestión de fuerzas políticas, porque al final se trata de construir un ethos, algo común. Porque con mi amigo Boris discutimos muchas cosas puntuales, pero todos tenemos claro que tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pagar nuestros impuestos, que tenemos que respetar a la gente, en fin, y por supuesto no matar a nadie. Pero desgraciadamente hay mucha gente que cree todo lo contrario. Así es. Ese es el tema. Pero mira, para ir cerrando este tema, porque el tema del crimen organizado y lo que puede venir, y también un poco la televisión debe enseñar y mostrar como que incentiva. O sea, al final del día, como que la gente se cansa. Yo te digo, me contaba un hecho anecdótico. Un pariente mío estuvo en Santiago, iba por la calle en Santiago, y de repente iba por el Barrio Alto, y de repente, porque ya va uno cuando viaja va con cierto temor, cierto pánico, mira para todos lados si no te van a asaltar, pero no es que lo vayan a asaltar, sino uno ya va preparado psicológicamente porque el miedo está implícito en la persona. Entonces, y el miedo controla. Y el miedo controla al ser humano. Entonces, mi pariente iba por la calle y de repente iba mirando, así con desconfianza, y vi que una persona lo está mirando. Y lo mira así, como que, tú sabes, en Santiago, cuando alguien estuvo en Punta Arenas o es de Punta Arenas y otro, como que los magallánicos, cuando se encuentran en otra parte del mundo, en otras ciudades de Chile, como que se miran para saludarse. Y si se conocen, se saludan. Por supuesto. Entonces, se acerca a la otra persona, se miran, oye, le dice, pucha, como que tuviste desconfianza cuando me estabas viendo, no me conociste. ¿Y quién era? El fiscal Campos. Pero mira, el hecho de encontrarse en una calle de Santiago, sí, ¿ya?, con el fiscal Campos, que hoy día tiene una tremenda responsabilidad de punto la Fiscalía de vista de Alta Complejidad, sí, qué sé yo, y se encuentra, entonces, pero los primeros segundos, digamos, sí, antes de claro, saludarse, la confianza, me está mirando, me está mirando, o sea, como que algo que quiere, como se sintió con el pánico
de que podía ser una persona que le quiere robar. Entonces, pero no es así, porque tú ya vas predispuesto, Claudio, y a quien nos ve y escucha, a que quien te mira, quien te sigue, te va a asaltar. Pero lo que pasa, Boris, es que hay que reconocerlo. El chileno medio vive con miedo. Pero no solo miedo a ser asaltado, vive con miedo pero en Punta Arenas a perder la pega, vive con miedo a irse a la quiebra, vive con miedo, un montón de miedos, una inseguridad muy grande, porque además nota que las instituciones no están funcionando. Fíjate tú en esto. En Santiago, sobre todo, se nota más que acá un poco, pero en Santiago mucho más. Controles policiales en un montón de partes. Esto lo hemos conversado con gente entendida. Oye, han detenido hasta varios gallos por deuda de pensión de alimentos. Sí. Señores, si con eso nos van a atacar el crimen organizado, no es con controles de tránsito, no se está haciendo un trabajo eficaz. El trabajo eficaz, la forma de atacar al crimen organizado es atacar los reductos. Y cuando se atacan los reductos, triste es decirlo, muere gente. Sí. Mueren personas. Oye, si los delincuentes, los criminales, son peligrosísimos, están dispuestos a morir y a matar. A ver, el desprecio por la vida del crimen. Por supuesto, es terrible. Es recontra conocido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la sociedad que se ha estado construyendo, y esto no es de ahora, estos son procesos que... Oh, sí, son largos, son procesos muy largos, muy largos. Y esto no termina el día miércoles o un día X. No, esto para bajar estos índices y para que la gente vuelva a tener la confianza, se necesita un proceso. Pero porque delincuencia va a haber siempre. En países como los nuestros. Hay gente mala, así como hay gente buena. Y gente que vive lo importante es que los buenos seamos muchos más. Y mira, y Chile, los chilenos, se han ido a otros países de Europa, hemos exportado delincuencia. Sí. Siempre a mí me ha dado hasta risa cuando a un delincuente lo trataron de delincuente y le dice a través del que lo entrevistaba, por favor, delincuente internacional, o sea, con títulos. Porque, por supuesto, no venga a tratar como un delincuente común y corriente. Entonces, cosas como esas, Claudio. Entonces, a lo que yo voy, ¿cómo este proceso de volver a la normalidad vamos a tener que atacarlo? ¿De qué manera? Porque dicen hay que poner más lucas, más plata. No, yo creo que sí, para poder tener mejores elementos, para poder detectar cámaras, elementos que la policía tenga para poder actuar. Yo te digo, estos bastones eléctricos, un montón de otras cosas. Pero eso demanda recursos. Pero no porque se diga, le vamos a dar 10 millones de dólares y con eso ya nos limpiamos las manos y ya, arréglese con los 10 millones y vamos a tener menos delincuencia. No, pues. Si todo es un proceso que hay que organizar. Mira, yo esto lo he conversado con oficiales de policía. ¿Están de acuerdo? El país más seguro del mundo no es el que tiene más policías en las calles, es el que menos policías necesita. Así es. Porque tiene que haber un cumplimiento espontáneo de las normas legales. Pero ojo, las normas legales se cimentan en principios morales y éticos. Así es. Son esas normas las que deben cumplirse antes. Todo lo demás es coronario. La norma básica, no matar, no robar. Ahora el derecho penal desarrolla un montón de figuras alambicadas, tanto más o menos, en fin, pero si sobre esa base la gente tuviera claro que tiene que respetar el derecho ajeno y que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro, prácticamente desaparecería el delito o el crimen. Pero eso es lo que no se entiende. Y una de las cosas, amigo Boris, que atenta contra esto es, primero, el desprecio por la cultura y la educación. Así es. Y segundo, un igualitarismo enfermizo. Hay que reconocer que todas las personas somos distintas, diferentes, y no hay nada más injusto que la igualdad impuesta a la fuerza. Y por eso yo también cito siempre la famosa frase de don Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar. Desgraciadamente, ¿quién va a educar, sobre todo de la clase política, si no tienen
Nadie puede dar lo que no tiene. Ellos mismos no tienen educación. ¿Qué educación política tiene el promedio de los políticos en este país? Pero ese ninguna. Ninguna. Pero tú hablas de educación cívica, pero resulta que la educación cívica es la punta del iceberg. Debajo de eso, ¿qué tienen? Nada. A ver, es que, mira, me voy a colgar de tu opinión, que la encuentro muy acertada. Entonces, cuando decimos vamos a invertir plata para mejorar el tema de la delincuencia, ¿sabes lo que yo haría? Y haría una muy buena inversión. Invertiría plata para educar, para formar a partir de los concejales, consejeros regionales, parlamentarios, educándolos en el cargo a que va a desempeñar. A mí me gustaría, por ejemplo, que el CERVEL le tome examen a los candidatos, a ver si tienen... O a través del CERVEL. Pero, por ejemplo... Toma el examen. Por ejemplo, ya, pongamos un ejemplo. El municipio de Punta Arenas, alcalde, 8 concejales. Yo invertiría plata para educar en el cargo que tienen que desempeñarse en el momento que asumen los 8 concejales con el alcalde, que sepan de educación cívica, de lo que es el cargo que van a desarrollar, cómo pueden desarrollarlo, de una manera que uno sienta como ciudadano a pie, de que esa autoridad que fue elegida va a cumplir con el mandato que tú le diste a través del voto. Y eso sería tremendamente importante, crear escuelas para educar a concejales, consejeros regionales, diputados, senadores. Fíjate que ese concepto en Chile existía. Yo recuerdo que antes del año 73 los partidos políticos tenían departamentos de profesionales y técnicos que educaban. Es decir, primero tenían cuadros permanentes, en caso que se necesite. Bueno, aquí hay profesionales, técnicos disponibles, en fin, aunque incluso ni siquiera fueran militantes, simpatizantes, ya, listo. Pero se preocupaban de formar gente. Lo hacían, yo creo, con honestidad. No querían fanáticos tontos, no. Querían gente preparada, con una razón de por qué querían hacer esto, y fueran capaces de defender su posición. Hablar de corrido, no como el ministro Marcel, que ya prácticamente es una caricatura de que no sabe hablar. Pero ahí no comparto. Es una caricatura, pero yo creo que a la derecha no les gusta está sacando el país adelante desde el punto de vista económico. Es que tú ya tocaste, ya te metiste un tema. A ver, yo creo que una autoridad tiene que hablar de corrido. Una autoridad tiene que hablar de corrido, porque eso demuestra que tiene fluidez en las ideas. Pero no me corte el hilo de lo que te estoy diciendo. Los partidos políticos, los partidos, no hablaba inglés, no podía ser de autoridad. Oye, en el Imperio Romano jamás habrían nombrado una autoridad, los romanos, que no hablara griego, por ejemplo, porque el idioma de la cultura en el mundo antiguo mediterráneo era el griego. Pero eso ha sido a través de todas las épocas, de todos los tiempos. Las personas en la Europa medieval eran todos políglotas y por supuesto sabían leer y escribir latín perfectamente bien. Pero todos esos niveles culturales son los que se han ido perdiendo, los que no se tienen hoy en día. Entonces, por ejemplo, que el CERVEL tenga una sección, que le tome examen académico. Usted, señor, quiere ser candidato aquí a senador. ¿Y por qué quiere ser senador? Bueno, porque quiero representar a la región. Bueno, todos dicen lo mismo. Vamos más al fondo. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere legislar? ¿Usted sabe en qué consiste legislar? Bueno, ¿y sobre qué quiere legislar? ¿Y por qué? Y aplicar el método socrático. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y usted por qué dice que quiere legislar sobre esto? ¿Y qué pondría usted en la ley? Y esto, hasta llegar al fondo. Hoy día, ¿cuántos pasan un examen de esa naturaleza? Ninguno. No lo pasan, pero es que no puede ser. ¿Cuánto le pagamos a un senador? ¿Cuánto nos cuesta un senador al mes? 30 millones. 30 millones de pesos. 30 millones de pesos y el gallo no sabe por qué está sentado ahí. Llega a la sesión y dice, ¿cómo hay que votar hoy día? En honor a la verdad, el sueldo de un senador líquido son como líquido. El sueldo, así como diciendo el sueldo para el bolsillo. No, pero sin los bonos, sin todas las otras cuestiones. Pero el sueldo base es 5.800.000, cerca de 6. Claro, pero ese es como el sueldo mínimo. El base. Es como cuando le pagan a alguien un sueldo base, pero la escala con los bonos, con esto, con aquí, que acá, ya, llega a 30 millones. Claro.
y eso es lo que le cuesta al erario nacional. Le cuesta nada. Claro, porque, oye, acá yo creo que le pagan hasta el café que se toma. Bueno, oye, le pagan el desgaste del vehículo, po. Creo que puede arrendar vehículos. Y claro, y también, entonces cosas como esas, si yo te digo, pero mire, de repente llega a dar rabia. El otro día andaba buscando neumáticos para un auto, dije, pues, si fuera parlamentario me lo cubrirían, güey. Capaz que sí. Oye, bueno, pero esa es la realidad con que estamos y vivimos en Chile. Nosotros al final opinamos, tenemos nuestras propias ideas, de alguna manera vemos la vida quizás muy distinta a lo que ven las autoridades, la están viendo las autoridades, pero mucha gente que nos sigue y que de repente uno conversa dice, no, si tienes razón, de repente uno lo hace reflexionar a la gente en su casa con este tipo de cosas, de que uno qué quiere ver, que un concejal no esté 6 periodos de concejal y lo único que haya hecho en su vida es ser concejal, y cuando termina, ¿y qué hizo? ¿Qué dejó? ¿O a dónde fue? Porque ha vivido, mira, la gente en Chile en los últimos 30 años, un poco más, mucha gente ha vivido solamente de la política, del pituto, de esto, del otro, del amiguismo político. La política se transformó en un vehículo de ascenso social. Totalmente. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, y después nos quejamos que tenemos lo que está pasando, como el caso de la niña esta policía y compañía limitada. Entonces, es parte de lo que se ha sembrado en Chile. Ella no es más que una siembra de lo que viene. Usted, señora, ha visto que hoy día le hemos dado a la policía y a Moreira. Hemos sido bien ecuánimes en esta cuestión. Porque es un problema transversal. Es un problema transversal y por eso yo le mandé el recado a la gente de derecha. Un amigo mío me decía que iba a ir a una reunión de Chile Vamos, que sí, yo sé lo que está tejiendo el asunto, porque se están sudando las manos, mira, y las peguitas, y me haya este cargo de aquí, que allá, que... Cuidado, van a cometer de nuevo el mismo error. La revolución sigue por debajo, y usted, como si lloviera, creyendo que todo es cuestión de las pegas, y que el Estado es un elástico que no se corta nunca. No, pues. Oye, a ver, en los últimos 15 minutos de programa que nos queda, toquemos un tema que es muy importante y que le llega casi a todos los chilenos y chilenas de este país, que son las garantías explícitas de salud, el famoso GES. Son las 4 garantías exigibles por la ley para las personas tanto afiliadas a FONASA como a la ISAPRE. La Corte de Apelaciones días atrás le dijo y dio un veredicto de que no podían, que estaban cobrando demasiado y se habían pasado al monto de las 7 y tantas UF en el cobro. Esas garantías, ¿qué le dicen a las personas? Le dan acceso a la salud, oportunidad, protección financiera y calidad, todo relacionado con la salud. Asociado a 87 problemas de la salud que están vigentes por decreto. O sea, hay 87 patologías que están dentro de lo que se llama el GES. Y que es importante porque esos son avances sociales con respecto a la salud. Pero se tiene que cumplir con los acuerdos sobre ese tema. ¿Qué tenemos hoy día? Que en la salud privada las ISAPRES cobraron más de lo que debieron haber cobrado y hoy día la Corte Suprema le está diciendo, ¿sabe qué más? Hay que devolver, como cobraron de más, tienen que devolverle plata a los afiliados de la salud privada. Esto para las ISAPRES podría ser alrededor de plata que tendrían que restituirle al usuario, devolver alrededor de 500 millones de dólares. Y según las ISAPRES, quebrarían si tendrían que devolver esa plata en forma cash, en forma de billetes, para decirlo así. Entonces, ese exceso de cotización hoy día a las ISAPRES lo tiene bastante complicado. El tema es que mucha gente que hoy día está en las ISAPRES
y le cobraron de más, va a querer que le devuelvan la plata, va a exigir sus derechos para que le devuelvan la plata. Y el tema de fondo es, ¿podrán las ISAPRES devolverle la plata? Entonces, hay que también ver que yo calculo que deben haber unos 3 millones de chilenos que deben estar en las ISAPRES, que tienen la salud privada a través de las ISAPRES. Y esa gente puede quedar en el aire. ¿Y qué va a pasar? Ahora, el tema de la salud en Chile es otro de las mafias. Las mafias de los médicos, las mafias de aquí, de allá. Hoy día, como que todo en Chile se resuelve a través de carteles y mafias. Entonces, pero si eso es lo que estaba diciendo hace un rato. Por eso Chile se ha ido convirtiendo en un país de mafias, y en un país de mafias el crimen organizado se apodera de todo. De todo. Claro. Pero para que existan estas mafias, ellos organizan la manera de cómo van a ganar más plata. Es como el tema de la droga, que yo quería decirte. El problema de la droga no es solo el que vende. ¿Qué pasa con el que compra? El adicto al consumo de la droga. ¿Y quiénes son la gente que más compra en Chile droga? La que tiene más poder adquisitivo, ¿no es cierto? La que puede gastarse en un papelillo de coca 30, 40, el drama de la droga. Entonces, en el tema de la salud privada, el que puede pagar más por tener mejor salud, lo puede hacer, y está bien que lo haga y que exista la salud privada. Yo no estoy en contra de la salud privada, pero estoy en contra de los abusos. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y decir cuándo algo es abusivo o cuándo no es abusivo. Es como pasó en la colusión del papel, en el tema de los pollos, en el tema de los supermercados. Entonces, el abuso Chile, es lo que nos está matando en Chile. Chile es un país de oligarquías que cuando abusan como regla general se transforman en mafias. Eso quiero que lo tengamos claro. Desgraciadamente, una de las tantas disciplinas que en Chile ya ni siquiera se estudia es la ciencia política. Años atrás estaba de moda, todos eran cientistas políticos, no sé si habrán estudiado o no, se digan algo, pero hoy día ya ni siquiera se menciona. Y una de las reglas de oro del tema es la llamada ley de hierro de las oligarquías. Cómo se protegen y se reproducen por sí mismas, cooptan las instituciones y los grupos. Por ejemplo, la democracia como sistema político. Por eso yo digo, en Chile no hay elecciones, en Chile hay votaciones, pero tú no eliges. Tú no eliges porque te pusieron al frente A, B, C, y tenés que votar por uno de esos tres. No los elegiste, no importa, no tenías alternativa, tenés que votar, ya. Entonces, es un país de colusiones en todo. Pero hay un tema en este asunto de la salud que yo creo extraordinariamente grave. Primero, efectivamente, y no voy a defender a la ISAPRE, yo me desafilié a una ISAPRE hace ya muchos años, soy FONASA, porque realmente creo que abusaban. Me acuerdo que, señor, y su plan subió a tanto. ¿Y por qué me sube el plan si jamás lo he usado? Jamás lo he usado, ni una licencia médica, ni nada. Ah, bueno, porque la política de la empresa. No, sabe, bórreme aquí, hago la otra. Lógico, no, pero si lógico, no lo usaba. Tenía muy buena salud entonces. Bueno, pero aquí pasa algo extraordinariamente grave en este asunto, y que como abogado es delicado decirlo, pero es evidente que aquí hay un abuso, pero un abuso gigantesco por parte de la Corte Suprema. O mejor dicho, cierto ministro de la Corte Suprema que controla todo un área de la Corte Suprema, que es el ministro Muñoz. Los jueces no son legisladores, no pueden dictar normas de carácter general. Tienen que aplicarlas. Sí, solo al caso concreto, a las partes que han llegado vía recurso ante ellas, porque si no están invadiendo potestades de otros poderes del Estado. Y aquí no veo a ningún prócer parlamentario, bueno, capaz que ni entiendan siquiera, porque su nivel cultural es tan bajo, que esté pataleando por esto. Aquí están invadiendo al poder legislativo y al poder ejecutivo. Eso ya de por sí lo encuentro gravísimo. Lo encuentro más grave todavía porque el juez Muñoz tiene un clarísimo sesgo ideológico que todos conocemos. En tercer lugar, porque van a reventar el sistema de salud privada, que con todos los defectos que pueda tener, es un hecho que ha puesto al alcance por lo menos los 3 millones de personas que están afiliados
un poquito más cerca la medicina contemporánea. Y la medicina contemporánea no es cara, es carísima. Es carísima. Entonces, todos los recursos que se puedan destinar siempre van a ser insuficientes. Va a seguir la salud privada, pero por la vía de, uno, la cotización obligatoria del 7% al sector público, y dos, seguros privados, que solamente van a poder pagar las personas con más recursos. O sea, va a haber una segregación por ingreso mucho más grande. Y ojo, el sector público no tiene ni remotamente la capacidad de absorber en el corto ni mediano plazo a estos otros 3 millones. Entonces, aquí todos le están sacando, no digo que parte a la jeringa, pero se le están sacando. Nadie le pone el cascabel al gato, nadie está preocupando el problema, y el trabajo sucio, digámoslo así, lo está haciendo la Corte Suprema, lo que tampoco le corresponde. Pero ese es el caos de país en que estamos, amigo Boris. Nadie lo enfrenta, nadie busca soluciones, nadie piensa. Y aquí hay que ponerse a pensar, pero esto hay que solucionarlo, porque el país no puede fallar en su sistema de salud, y está fallando seriamente, está fallando seriamente. Pero, a ver, ¿ustedes se acuerdan cuando se exigían el cheque en garantía? Una persona llegaba... Horror. Llegaba herida... Muriéndose. No, ¿y el cheque? El cheque. No, si no lo atienden. Si no lo atienden. Ahora, en el tema del GES, de esas 80 y tantas patologías que uno tiene, no le pueden exigir ni cheque, ni letra, ni ningún documento de garantía. Eso está por ley. Por ley. Pero cuando pueden lo burlan, ¿eh? Pero no respetan. Cuando pueden lo burlan. Lo burlan. Sí, pues. Y la gente, los familiares del enfermo, el propio enfermo, en muchas circunstancias, oye, alguien que está pendiente en un hilo su vida, entrega un cheque, da todo lo que le piden, lo entrega con tal que le salve la vida. Fíjate que en los Estados Unidos... Como dicen, la vida no tiene precio. En los Estados Unidos, en que no existe... sino un sistema, no existe un sistema público de salud, solamente seguros privados. Sin embargo, en los hospitales hay una norma impresa que dice, no importa, usted llega acá y el hospital tiene la obligación de estabilizarlo, o sea, de salvar la vida. Jamás se ha llegado a exigir un documento en garantía al que llega gravemente enfermo. Pero acá sí. Aquí se tuvo que legislar, hubo un tremendo... Entonces, ¿por qué el concepto del abuso, como lo estamos definiendo recién con Claudio, está tan presente en nuestra sociedad y en todo aspecto? Y yo te digo, y en el caso de la salud, realmente hay, porque, mira, yo te digo, uno tiene la posibilidad de, por ejemplo, de comprar remedios en las farmacias municipales a un precio, y hay otras farmacias a un precio mucho más conveniente que las farmacias tradicionales. Entonces, yo entiendo que las farmacias tradicionales tienen una infraestructura, gastos generales mayores, etcétera, que la farmacia municipal. Pero la diferencia de algunos medicamentos es tan grande, y son los mismos medicamentos, porque uno mira la cajita de uno y de otro y son los mismos. Siempre hay hasta 10, 12 mil pesos de diferencia y más entre uno y otro, el que tú compras. Y lo otro, que si tú compras el día lunes, tienes 30% de descuento o 50%. Así es. O sea, eso otro abuso, otra de las estupideces que hoy día existen en Chile. O sea, tú para tener 50% de descuento tienes que ir el día lunes. Pero si tú no puedes ir el día lunes... Porque estás enfermo, además. O porque no puedes. Porque no pudiste, claro. Te sale más caro. Y el día martes ya tienes que pagar el doble de lo que valía el día lunes. Y eso también se ve mucho en los supermercados con las ofertas. Yo te digo, tú vas un día a las 9 de la noche al supermercado y compras un artículo, una fruta, a un precio, por decirte, a 1.000 pesos, y el otro día a las 9 de la mañana está a 2.000 pesos. Eso es abuso. No es que el mercado que opera, es abuso propiamente. Lo que pasa es un problema cultural. Al final, de la falta de cultura, es que a la gente lo único que le interesa es ganar un poco más de plata, cumplir metas de venta, nada más, pero sin saber para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la calidad de vida entre medio, nada. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy día. Espero que
saquemos nuestras propias reflexiones, ustedes en sus hogares, nosotros con Claudio aquí en el programa Cambalache, y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Ojalá que el próximo sábado ya esté con nosotros Arturo Storaque. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chao, chao. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio.